El prodigio del relámpago. Durante una apacible tarde de septiembre de 2002, Alonso Clemens fue alcanzado por un rayo mientras atravesaba un estacionamiento en Denver, Colorado. Aquella descarga debía haber terminado con su vida. Sin embargo, produjo algo mucho más inesperado. Lo transformó en un virtuoso de las matemáticas con capacidades que contradicen todos los principios conocidos de la neurociencia. Antes de aquel suceso, Clemens era un estudiante común que batallaba incluso con operaciones aritméticas elementales, y jamás había demostrado inclinación alguna por los números. Trabajaba como encargado de mantenimiento. Llevaba una existencia sencilla y describía las cifras como simples garabatos sin significado para él. El impacto eléctrico lo alteró por completo, de formas que la ciencia aún no logra descifrar. Cuando Clemens despertó 3 días después en el hospital, su mente parecía haber sido reorganizada de manera radical. Era capaz de ejecutar, en cuestión de segundos, cálculos matemáticos avanzados que representarían un desafío incluso para expertos en la materia. Podía descomponer mentalmente enormes números primos, obtener raíces cuadradas con largas cadenas de decimales y resolver ecuaciones diferenciales sin haber recibido instrucción formal en cálculo. Pero sus dotes iban mucho más allá de la simple velocidad. Clemens había adquirido lo que los especialistas llaman síntesis numérica, una capacidad para visualizar relaciones matemáticas como figuras geométricas y combinaciones de colores. Los números primos se le presentaban en tonalidades específicas de azul. Los cuadrados perfectos surgían ante él como espirales doradas. Las ecuaciones complejas aparecían como estructuras tridimensionales que podía girar y manipular con la mente. El doctor Darrell Trefort, uno de los mayores expertos en síndromes neurológicos poco comunes, estudió a Clemens a fondo y concluyó que su caso no tenía comparación. Los estudios cerebrales mostraron que el rayo había generado rutas neuronales nuevas, enlazando áreas del cerebro que en condiciones normales jamás interactúan. La actividad eléctrica en sus centros de procesamiento matemático no guardaba semejanza con la de cerebros típicos, ni siquiera con la de otros savants. Lo más extraordinario era la exactitud milimétrica de sus resultados. Cuando matemáticos de la Universidad de Colorado lo sometieron a pruebas, pudo multiplicar cifras de 7 dígitos al instante, entregando respuestas precisas hasta la última cifra decimal. Incluso, ideaba métodos inéditos para resolver problemas avanzados que especialistas confirmaron más tarde no solo como correctos, sino más elegantes que las técnicas tradicionales. Evaluaciones independientes corroboraron que el cerebro de Clemens operaba de modos que contradecían principios firmemente establecidos sobre el funcionamiento neuronal. La rapidez de sus operaciones implicaba niveles de procesamiento superiores a la velocidad de disparo conocida de las neuronas humanas. Las ideas matemáticas parecían surgir totalmente formadas, sin el proceso habitual de prueba y error típico en la resolución de problemas. Lo más desconcertante era su explicación sobre cómo obtenía las respuestas. Clemens aseguraba que abordaba los problemas como si entablara diálogos con los números, los cuales le revelaban sus soluciones. Decía que no calculaba, sino que simplemente preguntaba a los números qué querían ser, y ellos se lo mostraban. Esto insinuaba una clase de intuición matemática funcionando fuera del razonamiento consciente. De algún modo, el rayo la había despertado. Redes neuronales ocultas otorgaron a Clemens un acceso inesperado a conocimientos matemáticos que jamás había estudiado. Su caso plantea que el cerebro humano podría albergar facultades dormidas muy superiores a lo que consideramos habitual, y que estas capacidades pueden liberarse tras un impacto eléctrico capaz de reorganizar las conexiones neuronales de formas que
según la ciencia, no deberían ocurrir. Alonso Clemens continúa siendo uno de los ejemplos más completos y analizados del llamado síndrome del sabio adquirido. Un hombre cuyo encuentro con un rayo reveló que un talento matemático excepcional podría permanecer oculto en la mente de cualquier persona, esperando simplemente el detonante apropiado para despertar su verdadero potencial. Emory, el sonar humano. Daniel Kish nació totalmente ciego, pero desarrolló una habilidad que teóricamente no debería existir en los seres humanos. Una ecolocalización tan precisa que le permite desplazarse en entornos complejos, montar en bicicleta entre automóviles e identificar objetos con una exactitud comparable a la de un sonar avanzado. Su historia indica que el cerebro humano posee capacidades sensoriales que la ciencia apenas comienza a explorar. Kish emplea chasquidos de lengua para generar ondas sonoras que rebotan en los objetos. Su cerebro analiza los ecos que regresan y construye un mapa tridimensional detallado del espacio que lo rodea. Pero esto no es únicamente una adaptación sobresaliente a la ceguera. Las habilidades de ecolocalización de Kish exceden lo que sería neurológicamente posible para el sistema auditivo humano. Estudios de neuroimagen muestran que cuando Kish utiliza esta técnica, su corteza visual se activa como si realmente estuviera viendo. Los chasquidos estimulan las mismas rutas neuronales que se encargan de interpretar la visión en personas con vista funcional, lo que sugiere que su cerebro ha sido reorganizado para transformar información sonora en experiencias visuales. En términos literales, Kish ve mediante el sonido de una forma que la neurociencia aún no comprende plenamente. El Dr. Mel Goodale, de la Universidad Western, realizó pruebas exhaustivas de sus capacidades y obtuvo datos que desafiaban los modelos tradicionales de los límites sensoriales humanos. Kish podía percibir objetos tan pequeños como lápices situados a varios metros, diferenciar materiales por sus características acústicas y recorrer circuitos llenos de obstáculos con una precisión equivalente a la de personas que ven. Lo más impresionante es su capacidad para reconocer expresiones faciales usando únicamente la ecolocalización. Los sutiles cambios en la distribución de los músculos del rostro generan patrones acústicos que su cerebro interpreta como señales emocionales. Puede saber si alguien sonríe, frunce el ceño o se sorprende, basándose únicamente en cómo las ondas sonoras rebotan en los rasgos faciales. Una evaluación independiente, realizada por un departamento de investigación acústica militar, confirmó que la ecolocalización de Kish opera con una precisión superior a ciertos sistemas de sonar tecnológicos. Su cerebro analiza retardos de eco, variaciones de frecuencia y cambios de amplitud con una exactitud que, en equipos artificiales, requeriría algoritmos y computadoras muy avanzados. Lo más notable es que Kish puede transmitir estas habilidades a otras personas. Quienes entrenan con su organización, World Access for the Blind, desarrollan capacidades de ecolocalización que superan ampliamente lo que los programas de rehabilitación tradicionales enseñan a individuos ciegos. Esto implica que la ecolocalización humana no es una anomalía, sino una facultad latente que puede activarse mediante el entrenamiento adecuado. Los estudios neurológicos de los alumnos de Kish muestran patrones similares de reorganización en las áreas de la corteza visual, indicando que los cambios que experimentó él no son únicos, sino reproducibles bajo las condiciones correctas, activándose a medida que se practica la ecolocación. El cerebro humano parece contar con mecanismos internos capaces de transformar la información sonora en percepción espacial, facultades que permanecen dormidas en la mayoría de las personas, porque dependemos principalmente de la vista. Quizás
Lo más desconcertante es lo que las habilidades de Kish revelan sobre el verdadero potencial humano. Si la mente puede reorganizarse para ver, a través del sonido, ¿qué otras capacidades sensoriales podrían estar ocultas dentro de la arquitectura neuronal común? Su caso sugiere que las limitaciones que consideramos propias de la percepción humana tal vez no sean restricciones biológicas, sino barreras aprendidas. Daniel Kish ha demostrado que los seres humanos pueden desarrollar capacidades de sonar comparables a las de delfines y murciélagos, lo que implica que nuestra especie posee habilidades sensoriales latentes que la evolución nos otorgó, aunque nunca aprendimos a aprovecharlas. La memoria imposible. Jill Price lo recuerda absolutamente todo, no únicamente los sucesos relevantes o los momentos emocionales, sino cada detalle de su vida cotidiana. Conserva en su mente cada día vivido desde los 8 años. Puede decir con exactitud qué ropa usó un martes cualquiera de 1987, qué clima hacía, qué desayunó y qué se transmitía en televisión aquella noche. Su condición, conocida como memoria autobiográfica altamente superior, HSM, no debería ser viable desde el punto de vista neurológico, según lo que entendemos sobre el funcionamiento de la memoria humana. Las facultades de Price fueron reconocidas públicamente por primera vez en 2006, cuando se comunicó con el Dr. James Magoe, de la Universidad de California en Irvine, buscando ayuda urgente por lo que describía como una maldición, una memoria perfecta de la que no podía escapar. Era incapaz de olvidar, sin importar cuán insignificante o doloroso fuera el recuerdo, y el flujo interminable de imágenes mentales la estaba llevando al límite. Los científicos sometieron sus declaraciones a pruebas rigurosas y descubrieron hallazgos que contradecían principios fundamentales sobre la capacidad de memoria y el almacenamiento cerebral. Price podía relatar con exactitud episodios personales de cualquier fecha, incluso de décadas atrás. Cuando se le proporcionaban días aleatorios, describía de inmediato lo ocurrido, con quién había estado y cómo se había sentido. Los estudios de neuroimagen mostraron que su hipocampo y su lóbulo temporal presentaban características anatómicas poco comunes en comparación con cerebros habituales. Las regiones encargadas de consolidar recuerdos aparecían agrandadas e hiperactivas, lo que indicaba que su cerebro registraba y preservaba cada vivencia con una fidelidad extraordinaria. Sin embargo, la capacidad de almacenamiento requerida para guardar información tan minuciosa debería superar los límites conocidos del procesamiento humano. El equipo del Dr. Magoe llevó a cabo una verificación exhaustiva, comparando los recuerdos de Price con archivos históricos, diarios personales y testimonios independientes. Su precisión resultó sorprendente. No solo recordaba los hechos, sino también las emociones, las sensaciones físicas y los detalles del ambiente con una exactitud casi fotográfica que abarcaba décadas enteras. Más enigmático aún era el carácter automático de su memoria. A diferencia de quienes se entrenan para memorizar grandes volúmenes de información, la capacidad de Price no provenía del esfuerzo consciente. Sus recuerdos se formaban de manera espontánea y absoluta. Recordar no implicaba ningún esfuerzo consciente. Su mente simplemente registraba todo sin recurrir a técnicas intencionales de memorización. Estudios neurológicos independientes encontraron que las capacidades de memoria de Price iban acompañadas de efectos secundarios sorprendentes. Podía reproducir diálogos, palabra por palabra, recordar con exactitud la distribución de habitaciones que había visto una sola vez años atrás, e incluso rememorar sus sueños con nitidez total. Su cerebro funcionaba como un dispositivo biológico capaz de almacenar información sin aparente límite,
Lo más inquietante de su condición era su especificidad. Aunque retenía cada experiencia personal con detalles exhaustivos, su memoria para datos objetivos, como fechas históricas o contenido académico, se mantenía dentro de lo común. Su extraordinaria capacidad se restringía exclusivamente a recuerdos autobiográficos, lo que sugiere que su cerebro desarrolló un sistema de registro especializado para la memoria personal, no para la memoria semántica. Investigaciones posteriores identificaron menos de un centenar de casos confirmados de HSAM en el mundo. Sin embargo, los estudios de neuroimagen mostraron que todos ellos presentaban anomalías similares en las zonas del cerebro encargadas del procesamiento de recuerdos. La condición parece ser una reconfiguración espontánea de redes neuronales que permite una capacidad autobiográfica prácticamente ilimitada. La memoria imposible de Gill Price demuestra que el cerebro humano posee un potencial de almacenamiento y recuperación muy superior al que la neurociencia considera estándar, insinuando que una memoria perfecta podría ser una facultad latente que, en teoría, podría activarse en cualquier persona bajo circunstancias particulares. La fuerza sobrehumana. En una fría tarde de enero de 2012, Ángela Cavallo levantó un Chevrolet Impala de aproximadamente 30.000 libras para liberar a su hijo adolescente, después de que el auto cayera del gato hidráulico y lo atrapara. Según las leyes físicas, lo que logró debería haber sido irrealizable. El cuerpo humano no está diseñado para generar ese nivel de potencia. No obstante, los especialistas confirmaron que ella sola elevó casi 2 toneladas de metal. El caso de Cavallo no fue un hecho aislado. Existen cientos de reportes médicos que documentan episodios de fuerza extraordinaria en situaciones de emergencia. Estos sucesos, conocidos como fuerza histérica, representan una de las facultades más enigmáticas del organismo: la capacidad de superar, de forma temporal, los límites físicos habituales por márgenes inmensos. El doctor Vladimir Zatsiorsky, experto en biomecánica de la Universidad Estatal de Pensilvania, investigó profundamente este fenómeno y descubrió que la fuerza histérica parece desbloquear reservas musculares normalmente inaccesibles. En condiciones normales, los seres humanos solo pueden activar alrededor del 65% de sus fibras musculares a la vez. Sin embargo, durante estos eventos, esa restricción desaparece por completo. Los mecanismos neurológicos responsables siguen sin explicación. Las imágenes cerebrales de individuos sometidos a pruebas de fuerza muestran patrones típicos en la corteza motora. Pero las mediciones de EMG, en episodios reales, reflejan actividad muscular que supera lo que debería ser posible por la señal neuronal estándar. Numerosos casos independientes documentan hazañas que contradicen principios biomecánicos. En 1982, Tony Cavallo, sin relación con Ángela, levantó la parte trasera de un Cadillac para rescatar a un ciclista atrapado. En 2009, una mujer de apenas 50 kilos, llamada Lydia Angu, enfrentó físicamente a un oso polar que atacaba a un grupo de niños, luchando contra un animal que superaba a los 225 kilos y poseía una fuerza devastadora. Los análisis médicos coinciden en patrones comunes. El cuerpo parece activar sistemas que anulan momentáneamente los límites de seguridad internos. Los niveles de adrenalina se disparan a valores que normalmente serían peligrosos. El reclutamiento de fibras musculares alcanza picos teóricos y la percepción del dolor desaparece casi por completo. Tal vez lo más sorprendente sea la precisión con la que emerge esta fuerza extraordinaria. Aparece exactamente cuando se necesita y se desvanece segundos después, sin dejar daños permanentes. A pesar de ejercer fuerzas que deberían causar lesiones graves, el organismo parece saber cómo protegerse. Mientras opera temporalmente,
por encima de sus capacidades naturales. La investigación del Dr. E. Paul Serre, de la Universidad de Victoria, descubrió que estos episodios generan alteraciones temporales en la conectividad neuronal, permitiendo que la conciencia acceda a sistemas de control motor habitualmente regulados por mecanismos protectores inconscientes. En esencia, el cerebro desactiva sus propias barreras de seguridad, permitiendo que los músculos funcionen a su máximo potencial teórico. Las implicaciones son extraordinarias. Si los seres humanos pueden producir fuerza sobrehumana de manera temporal, esto sugiere que nuestras restricciones físicas cotidianas no son límites biológicos reales, sino límites impuestos por el propio sistema nervioso para evitar daños. Las restricciones de la biología humana son mucho menos rígidas de lo que solemos asumir. Nuestro cuerpo parece tener un margen de capacidad muy superior al que utilizamos en la vida diaria. Lo más perturbador es que los episodios de fuerza histérica dejan entrever un potencial oculto dentro de nuestra fisiología. Un potencial que solo emerge cuando la supervivencia está en juego. La verdadera pregunta no es si la fuerza sobrehumana existe, sino por qué nuestro cerebro nos bloquea el acceso a esas reservas la mayor parte del tiempo. Un caso que ha desconcertado a expertos de todo el mundo es el de Shakuntala Devi, conocida como la calculadora humana. Ella podía resolver multiplicaciones de más de una docena de dígitos en su mente con mayor rapidez que las calculadoras electrónicas más avanzadas de su época. Nacida en India en 1929, mostró desde niña una capacidad matemática que superaba los límites cognitivos normalmente atribuidos al cerebro humano y que contradecía lo que los científicos creían entender sobre el procesamiento numérico. Su talento fue documentado por primera vez durante una evaluación en el Imperial College de Londres en 1977. Un grupo de investigadores le planteó una serie creciente de problemas matemáticos complejos, con la intención de descubrir hasta dónde llegaban sus habilidades. Lo que encontraron fue sorprendente. No solo ejecutaba operaciones que requerían conocimientos avanzados que ella nunca había estudiado formalmente, sino que lo hacía a velocidades imposibles de igualar para los sistemas electrónicos de la época. La demostración más célebre ocurrió en 1980. Le solicitaron multiplicar 7.863.697.804 por 2.465.997.457. Devi entregó la respuesta correcta. 18.947.678.154.600.27.373. En apenas 28 segundos, menos tiempo del que los evaluadores necesitaban para verificar el resultado con calculadoras electrónicas. La exactitud y la velocidad desafiaban todos los modelos neurológicos conocidos. El Dr. Arthur Jensen, de la Universidad de California en Berkeley, estudió extensamente su caso y descubrió que su cerebro operaba mediante mecanismos que la ciencia cognitiva tradicional no podía explicar. Las imágenes cerebrales mostraban actividad en áreas que normalmente no intervienen en tareas matemáticas, lo que sugería el desarrollo de rutas neuronales alternativas especializadas en procesamiento numérico. Lo verdaderamente excepcional no era únicamente su rapidez, sino la forma en la que pensaba. Cuando los investigadores le pidieron que describiera cómo obtenía las soluciones, explicó que veía las relaciones numéricas como patrones visuales y estructuras geométricas. Era capaz de descomponer números gigantes reconociendo su forma, o calcular raíces complejas observando simetrías internas. Su mente parecía traducir las matemáticas a figuras y patrones que le revelaban el resultado
sin necesidad de pasos intermedios conscientes. Matemáticos de distintas universidades validaron sus métodos y comprobaron que, en muchas ocasiones, eran más eficientes que los algoritmos empleados de manera convencional. Incluso, incorporaron algunas de sus estrategias en su propio trabajo. Su comprensión intuitiva del comportamiento numérico superaba su limitada formación académica en matemáticas. Quizás lo más desconcertante era el carácter automático de su capacidad. Debbie no calculaba en el sentido usual.